que empezar, digamos, que no haya ni siquiera un comentario sobre esta iniciativa y este trabajo que están haciendo, que yo como he sido entrevistadora toda la vida sé lo que cuesta pues hablar a la gente, qué sé yo, en fin, que es un bello trabajo. No sé si hay alguien aquí de los que están haciendo eso, pero los felicito y me parece de verdad muy chévere. Bueno, miren, yo sospecho, y así lo denuncio, que yo estoy aquí de negra necesaria. Es decir, que estos hombres necesitaban una mujer aquí. Y dijeron, bueno, mira, ¿quién es la que no sé, la que no hace caso, la que no atiende el teléfono? Porque el caso es que yo nunca trabajé con el presidente Herrera, tampoco era del partido, prácticamente ni pincho ni corto. Pero bueno, como cuando uno habla de algo o de alguien, siempre habla de sí mismo, pues yo cortaré camino e iré directo a hablar de mí misma. Yo tuve un maestro en mi Universidad del Zulia, de la que tengo el privilegio de ser hija, y mi maestro era Sergio Antillano. Y Sergio Antillano fue colega del periodista Luis Herrera Campins. Y con frecuencia salía el nombre de Luis Herrera en el aula como periodista, por ejemplo, si no me equivoco, y no lo vayan a tomar como verdad muy confirmada, porque ya mi maestro tiene 20 años que no está, y entonces, pero la repito así por apunte del corazón, pues. El presidente Pérez y mi maestro Sergio Antillano formaron parte de la comitiva de periodistas hispanoamericanos, venezolanos en particular, que fueron a Londres al matrimonio a la coronación de la reina Isabel, que era la primera emisión de televisión que se hacía en el mundo, por lo menos internacional. De manera que esa era pues la gran referencia que yo tenía del presidente Herrera. Mi maestro me había dicho, yo entré a la Universidad de Zulia e inmediatamente empecé a trabajar en los periódicos. Y entonces mi maestro me dijo, me dio un consejo que me he visto yo después repitiéndoselo a los más jóvenes, como de hecho repito todo lo que me transmitió mi maestro. Él me dijo, ya sabe, el novato no llega ni a gente. Usted va a las ruedas de prensa y se queda callada atrás con una libretica. Usted oye lo que digan los veteranos, lo que pregunten los veteranos, usted anota. Si por una circunstancia y casi impensable a usted se le va a ocurrir algo que los veteranos no hubieran contemplado, entonces, ya de último y con gran humildad, usted lo plantea. Bueno, entonces tengo yo el primer empleo, sí, puede decirse, el primer empleo formal que tuve como periodista, que fue en el Nacional de Occidente, que era una muy, muy interesante iniciativa, tanto empresarial como periodística, y yo diría que como política, que fue hacer una reproducción similar, ¿saben lo que es? Reproducir el periódico tal cual idéntico, pero con unas páginas que correspondían al suyo. Y entonces yo fui a buscar trabajo allí. Y como no, estaba libre la plaza del periodismo de sociales. Yo en mi vida había leído eso, no tenía ningún interés. Yo me creía que era como la cuarta de las hermanas Bronte que había nacido en Perijá por esos azares del destino. Entonces, ¿cómo me iba yo a rebajar a leer? ¿Qué sé yo? Pero necesitaba el trabajo y efectivamente lo tomé y lo empecé a hacer. Bueno, ya les digo que como no tenía los códigos, entonces yo entrevistaba a los novios, hacía una cosa. Pues la página de pronto se hizo un éxito, modestamente debo confesarlo, en el Nacional de Occidente. Y entonces viene el presidente Herrera. Esto debió ser año 80. Corríjanme, ayúdenme. Sí. Bueno, acuérdense que yo estoy aleccionada. Pero yo fui a entrevistarlos a su casa allí en La Rereña. Me recibió como cualquier entrevistado. Entrevisté a media Venezuela, estos dos siguen más lejos.
Y bueno, una cosa muy normal, me recibió el mismo, fuimos, nos metimos en su estudio, y yo, hemos debido hablar de José Antonio Páez, lo que más o menos recuerdo. Lo que sí recuerdo es que cuando terminé la entrevista y ya había cumplido las preguntas que yo tenía preparadas, porque yo pasé del silencio casi soviético a llevar mis entrevistas escritas para estar segura de que no se me fuera a ir nada importante. Entonces, cuando terminé con el cuestionario que yo tenía preparado y estoy reponiendo el grabador y el perolero que uno lleva, y le digo, presidente, disculpe, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que alguien que sea periodista prefiere ser presidente de la República? Yo no entiendo. Me dice, bueno, me pareció una pregunta de lo más normal y de lo más lógica y como algo en lo que él mismo había meditado. Me dijo, sí, la verdad es que, pero es que la vida del periodista es muy dura. El caso es que cada vez que cualquiera alude al presidente Herrera, con esto de verdad termino, como aludieron a estos compañeros míos, que por cierto me convencieron de estar aquí porque somos una mayoría absoluta de provincianos. Porque vamos a regresar a acabar por el centro, ya, que se acabe esta vaina, ¿verdad? Toda la provincia, incluye el presidente Herrera. Entonces, fíjense, de ellos dijeron que era exministro, exalcalde, el presidente Herrera es un expresidente. En cambio, a mí me presentaron en presente. Yo soy una periodista y siempre lo voy a hacer. Entonces, yo quiero reivindicar ese periodista que leía periódicos sin descanso, ese periodista que trabajaba hasta las 12 de la noche porque dormía y dejaba dormir y se despertaba muy temprano. Estos cuentos de Chávez me llamó a las 2 de la mañana y me dijo, no. Esto es un hombre con una vida sumamente ordenada. Me parece que no es poco rasgo, me parece importantísimo, un orden. Y que además pues, tuvo un trato con la prensa ejemplar. Yo diría que una cosa bastante pertinente sería recoger y publicar la obra periodística de Luis Herrera Campins en su condición que nunca perderá, la de periodista. Muchísimas gracias. Transparente, como las pinturas egipcias, así, de perfil y pegada a la pared. Y entonces hay un hotel en el Salón Bolívar del Hotel del Lago, y bueno, pues yo con mi libretita, y llega el presidente Herrera, Maracaibo, no es de Maracaibo. Y entonces yo me voy arrinconando, porque, bueno, ustedes saben cómo era aquello, ¿no? Cuando llegaba un presidente era como cuando llegaban los pequeños, ¿no? Se producían auténticas estampidas. Bueno, y entonces quedo yo en un rincón, y hago así, y hay una mujer al lado de mí, era la señora Betty Urdaneta. Yo, porque como les dije, estaba instruida para callar, y ella porque era una mujer muy tímida, y finalmente estaba allí, bueno, este es mi marido y yo lo acompaño. Hemos quedado allí, estoy diciendo que yo tengo 20 años, tenía en ese momento acababa de cumplir, y entonces yo con mi libretica le hice una entrevista a ella, que no la había hecho, que nadie no le da entrevistas a nadie, porque probablemente nadie se lo solicitaba, no lo sé. Bueno, total que yo llegué al periódico, todo el mundo tenía lo mismo, y yo llegué al periódico con una crónica de la esposa del presidente arrinconada en una pared, de verdad, esto es literal, contra una pared, y la nota empieza cuando yo, to make conversation, o sea, le digo, ay, qué lindo, esa joya, esa cosa, y me dice ella, así con la misma cosa entre mujeres, ¿no? Estuviéramos todas muertas si no existiera eso. Y me dijo, bueno, son joyas de familia, eran de mi abuela, y ahí empezó la conversación. Pero no es que empezó la conversación, es que esto iba a marcar lo que iba a ser mi vida periodística, lo que iba a ser mi vida. Y es que yo iba a ser una periodista de los bordes, de estas cosas, de donde está la estampida, yo estoy como viendo desde otro lugar, como siempre ha sido así, ustedes no tienen por qué saberlo naturalmente, pero así ha sido mi
pues la manera de ver la actualidad, de ver el periodismo. Y por supuesto siempre la tengo a ella, imagínense, como un recuerdo muy, muy cálido para mí. Pasa un águila, pasa el tiempo y pasa un águila por el mar. Y yo me voy a casar con un hombre que había sido un oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas Democráticas y había sido miembro de la Casa Militar. Y en algún momento alguien ha debido preguntarme, qué sé yo, mi primera nota, esto, y entonces yo conté este cuento con la señora Betty. Parece que la veo. Las dos así, nadie nos paraba, o sea, nadie vino a darle a ella ni siquiera, de verdad, ni un guarapito de panela, nada, cero. Estamos las dos ahí. Y entonces yo contesto y él dijo, mi esposo empieza a hablar y pues empieza a contar que él había estado en la Casa Militar con el presidente Herrera. Bueno, y empieza hablando de la señora Urdaneta como una mujer, lo primero, él siempre lo dice cada vez que se pone este asunto, y es una mujer de una gran sobriedad, muy guapa y muy tímida. Entonces, él ilustra esta timidez, qué sé yo, con un incidente en un ascensor en el Museo de los Niños, o en ¿cómo se llama? La Sociedad de los Niños, la Fundación. Bueno, de estar ella con dos oficiales uniformados, activos, pues, ella y la directiva, no sé si del Museo de los Niños, o es una de estas cosas, y está como muy apretada con estos hombres y con esta señora, que además hizo meter a alguien más, y esta ella, él dice que ella se quedó hierática, pero que con los ojos así expresaba como la incomodidad que le producía. Bueno, no sé si están encerradas con dos hombres que no fueran su marido, o no lo sé, pero en todo caso, una actitud de timidez y de sencillez muy bonita que viene a hacer más sólida la idea que yo tengo de ella en aquella noche del Hotel del Lago. Pero los cuentos de mi esposo son muy chéveres porque, por ejemplo, a él le molesta mucho cuando hablan de la bobería esa de la adicción, de la supuesta adicción del presidente Herrera a los bombones. Jamás en la vida vi un Toronto, ni en el despacho del presidente, donde mi esposo tenía que hacer las guardias de noche, ni en el carro del presidente, que es el Cadillac, ¿verdad? Presidencial, jamás. Lo que sí había, y mucho, eran rumas de periódicos. En el despacho, en el carro, periódicos que él leía sistemáticamente, no era que estaban allí para que después, digamos, corrieran su destino en la cama del perro, no. Los leía constantemente, y hay una anécdota muy chévere, hay varias, ¿no? Una que el presidente Herrera cumplía no solamente con los matrimonios y con lo que acaba de decir Rodolfo Izaguirre, que iba a los eventos culturales, que me encantó el testimonio de Rodolfo, y ese retrato de un presidente que va a consumir y a hacerse espectador de la cultura venezolana, ¿verdad? Muy inédito y muy único y muy excepcional. Y entonces, pero además iba a los funerales, iba a cuantos funerales, que es un momento, entonces el cuento es que el presidente Herrera, estamos hablando de tiempos sin celulares, ¿cómo sobrevivimos? Y entonces dice, mira que vamos a un funeral, el fulano que se murió, pero no lo tenían en la lista o en la previsión de las tareas del día, que cuando sí ocurría, y hacían una especie de ensayo, lo estoy diciendo rápidamente y sin conocer la jerga, ¿no? Pero iba primero una moto a ver cómo era la cosa, cómo eran las calles, cómo el merequetengue, y después iba un carro. En este caso, como no lo tenían planificado, tuvieron que ir directo del acto donde estaba el presidente al funeral, que parece que era una funeraria no muy común, vamos a decir. Total que buscan por aquí, buscan por allá, empiezan a comunicarse por radio, no, ¿qué tal? Empiezan a dar vueltas, no, por aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y de pronto se ven en una calle ciega, que es la pesadilla de los cuerpos de seguridad y de los guardaespaldas. Casa Militar. Y empezaron a mandar gente acá, ¿qué pasa? No puede ser, y entonces de pronto se hace un silencio. Y dice el presidente Herrera, que estaba con un periódico, y dijo, ¿cómo que estamos perdidos?
Y efectivamente lo estaba, y bueno. Pero el mejor cuento, que es un cuentico pequeñito y bonito y creo yo que entrañable, es que me dice mi esposo, dice, esto de los bombones, eso es una bajeza, porque es mentira, simplemente porque no es verdad. Ahora, lo que muy poca gente sabe es que el presidente Herrera sellaba un cuadrito todos los domingos. El más barato. Y lo llenaba y lo mandaba a sellar con su propio chofer que él se lo había traído mientras era presidente. Y por cierto, este hombre que no tenía idea de cómo manejar un carro blindado como es Italia, que es, o sea, los carros que uno que podíamos tener, un carro blindado, entonces le hicieron un curso, el tipo, parece que era un gallego, había llegado a Venezuela, pequeño, qué sé yo. Bueno, total que él mandaba el cuadrito y cuando el cuadro de caballos, no de caballos. Entonces, cuando el chofer salía con el cuadro, empezaba todo el mundo, ¡epa! Tira línea, ¿qué pasa? ¿Qué dijo? ¿Qué lo que más? A ver, déjame ver. Porque todo el mundo decía, bueno, este debe estar bañadísimo, el presidente del hipódromo, imagínate, hasta de las constelaciones estelares. Y me dice mi esposo, jamás ganó nada.